Espacio Sofía. Historias inspiradoras, palabras que transforman. Un lugar para integrar la espiritualidad en tu día. Espacio Sofía en Citas de Radio. Una cita para desplegar el alma. Muy bien, y en el Espacio Sofía de esta semana tenemos el gusto de estar en comunicación con Walter Dressel. Walter es médico cardiólogo uruguayo y desde 1988 que ha fundado, por un lado, el Centro de Medicina del Bienestar y por otro lado, el Centro de Liderazgo y Administración de la Vida Humana. Bienvenido, Walter, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Elisa. Por favor, un gusto muy grande para mí hablar con usted. Walter, estaba leyendo sobre, la cantidad de libros que tiene y su actividad y su trabajo, que aparentemente trasciende la medicina en cuanto a la definición de curar la enfermedad. Y también vimos que había estudiado también es homeópata. Exacto. ¿Y en qué momento? A ver, sí, dígame. Sí, a ver, yo inicié mi carrera, me recibí en el año 1975 y bueno, como todos los médicos jóvenes, comencé haciendo urgencias, luego hice la especialidad de cardiología y a medida que fueron pasando los años me fui dando cuenta, en ese contacto directo con el ser humano, ya sea en el consultorio o en un sanatorio o en un hospital, que no era suficiente para poder hablar del concepto de curación, restituir, por ejemplo, la anatomía y la función de un órgano o un sistema. O sea, había algo más. Ese algo más era el sentimiento, la vivencia que tenía ese hombre o esa mujer con respecto a su enfermedad, su presente y su futuro. Entonces, en determinado momento resolví abrir mi mente y empezar a comprender de que para hacer un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado tenemos que ver al ser humano de una manera integral. No es que las emociones van por un lado y el corazón y el hígado y el cerebro van por otro, sino que todo está englobado en un mismo envase al cual tenemos que atender de una manera integral. Eso me llevó a que por allí, por el año 1900, fines de la década del 90, un día recibí una revista en Argentina, en mi consultorio en Uruguay, donde había una página donde decía que la Asociación Médica Homeopática Argentina daba una charla informativa acerca de los cursos de posgrado de medicina homeopática. Y bueno, me tomé un avión y fui a escuchar la charla. Me peleé mucho con quien fuera después a la postre quien escribiera el prólogo de mi primer libro, Al lado profundo de la vida. Era un cardiólogo también, era el presidente de la Asociación Médica, y hablaba de un tema que tenía que ver con la energía. Realmente esa palabra en la Facultad de Medicina en Uruguay, seguramente en la UBA en Buenos Aires también, era como una palabra prohibida, ¿no? Porque la energía es algo intangible. Hasta que él en el medio de esa conferencia nos dijo a todos los médicos que íbamos a demorar entre 3 y 5 años en incorporar un nuevo concepto, ¿verdad? O sea, que tiene que ver con esas situaciones que desequilibran al ser humano y que culminan en la aparición de una enfermedad y que comienzan siempre por un desequilibrio emocional. Así que en determinado momento comencé a unir lo que era la cardiología con lo que era también la medicina homeopática. Paralelamente con eso, desde el año 1988, yo tengo un programa de radio que se llamaba Buen Día Salud al principio porque era a las 8:30 de la mañana. Ahora es Mediodía con Salud porque lo tengo al mediodía. Y en esa comunicación constante con los oyentes, ahí fui comprendiendo cada vez más la importancia de preguntarle al paciente cómo le va con su vida, más allá del motivo de consulta. Ahora, claro, a ver, si yo estoy trabajando en una emergencia móvil y hay un infarto de miocardio o hay un politraumatizado por un accidente, no le voy a preguntar cómo le va con su vida, o sea, primero tengo que salvarle la vida. Pero en esa persona que viene al consultorio, por ejemplo, que viene en busca de ayuda por determinada dolencia, el médico debería tomarse 10 o 15 minutos para preguntarle ese tipo de cosas y vería la riquísima información que puede extraer cuando uno aborda esa temática tan personal. Qué interesante. Y con esta apertura de mente en la cual
claramente ha como incorporado una visión más holística del hombre. ¿Cuál vendría a ser ahora su definición de salud? Bueno, a ver, hay una definición de salud que tiene que ver con la de la Organización Mundial de la Salud, que es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad. La definición está bien, lo que pasa es que está muy lejos de la realidad, porque el mundo no está todo en iguales condiciones y hay zonas del mundo donde hablar de bienestar social es una palabra hoy por hoy prácticamente inalcanzable, tampoco de equilibrio emocional, porque si no hay un bienestar y un equilibrio general en el ser humano, no se puede hablar de ningún tipo de bienestar. Yo creo que hoy en día la definición de salud estaría por el mantenimiento del equilibrio, la paz interior, la armonía y ese equilibrio emocional que todos necesitamos para poder funcionar medianamente bien. O sea, yo creo que uno no debe aferrarse a las definiciones, sino que debe poner los pies en la tierra y ver cuál es la realidad en cada lugar donde el ser humano está. Pero lo cierto es que hoy por hoy el interrogatorio sobre la parte emocional es fundamental. O sea, a ver, yo soy absolutamente consciente que los virus, las bacterias, los tumores, los infartos existen, pero si uno va a la profundidad de la causa de las enfermedades, nos sorprenderíamos de que casi el 100% tienen una base emocional. Claro. Después, por supuesto, una vez que, a ver, yo siempre pongo un ejemplo. Si usted está en la cocina cocinando y se corta el dedo, y el dedo sangra mucho, bueno, uno va a la pileta, se lava con agua y jabón, luego se pone un poquito de alcohol y se pone una curita o algo compresivo para cortar la hemorragia, porque las venas del pulpejo del dedo, por ejemplo, sangran mucho. Al día siguiente, si uno se quita esa curita, uno va a ver que ya hay un proceso de cicatrización. ¿Qué significa eso? Que el organismo, en cualquier circunstancia, naturalmente tiende hacia la curación. Ahora, cuando el agente agresor es de tal magnitud que el organismo no se puede defender, ahí se vulnera ese delgado límite que hay entre la salud y la enfermedad, y la persona, por supuesto, enferma. Que es lo que nos pasa en la vida cotidiana con el estrés desmedido. Justo ahora, los primeros días de noviembre, salió acá en Uruguay mi último libro que se llama El impacto del estrés, cómo detener al enemigo moderno, estrategias para detener al enemigo moderno, que ha trepado en los últimos 40 años de ser un factor de riesgo menor a ocupar un triste primer lugar en las causas de una multiplicidad de enfermedades que afectan a los seres humanos. Qué interesante. Y en determinado momento... Sí. No, dígame. No, le quería decir que en determinado momento, en la crisis que empezó por Brasil, que después afectó a Argentina y Uruguay, estamos hablando del año 2001-2002, aparece en mi vida un nuevo factor, que es, a consecuencia de ese programa radial, donde mucha gente me llamaba para contarme que había perdido su empleo, que los bancos habían cerrado, que había un corralito, en fin, todo ese tipo de cosas que nos tocó vivir en toda esta área. Ahí aparece una necesidad de poder escribir algo para contribuir con una herramienta más para que la gente pueda recuperar la alegría de vivir. Y sin tener una experiencia previa, nace ese primer libro, El lado profundo de la vida, cómo enfrentar y superar las crisis personales, cuya buena aceptación me estimuló a seguir buscando temas individuales vinculados al comportamiento humano, y aparece luego Toma un café contigo mismo, Entre tú y yo, en fin, hasta este último libro que es el número 17, donde el abordaje es siempre sobre una problemática que nos compete o que nos involucra a todos los seres humanos. ¿Y qué descubrí con eso? Que cada ser humano tiene una misión en la vida. Y yo, con la escritura de los libros y con los seminarios, con ese centro de liderazgo y con la parte clínica, que hoy ya estoy retirado, complementaba mi misión en la vida, que es intentar ayudar al ser humano a encontrar su camino, partiendo de la base, primero, de su salud física, porque sin salud, ¿verdad? Y sin vida no existe absolutamente ninguna posibilidad de cumplir ningún sueño ni ningún proyecto. Pero luego también descubrí que tenía una capacidad o una potencialidad oculta que yo se lo quiero transmitir a sus oyentes para que hurguen en su profundidad y comprendan que cada ser humano es capaz de hacer más de una cosa a la vez. O sea, más allá de lo que uno elige como eje central de la vida, periodismo, medicina,
un empleo, un comercio, una industria, un oficio. Lo importante es que siempre tenemos allí, guardado en la profundidad de nuestro ser, herramientas para poder utilizar en el momento que los podemos necesitar. Y una herramienta, por ejemplo, para recuperar la alegría de vivir que usted ha develado en esta búsqueda que ha hecho, ¿qué puede ser, por ejemplo? Bueno, a ver, yo creo que a todos nos pasa, a todos nos sucede que atravesamos por situaciones difíciles. Algunas en las cuales tenemos una cierta cuota aparte de responsabilidad por acción o por omisión. Uh-huh. Y en otras circunstancias realmente somos sujetos pasivos de situaciones conflictivas que nos arrastran y en la cual no tenemos responsabilidad. Pero muy bien, ¿qué es lo que sucede? Una vez que estamos involucrados en la situación, somos nosotros los responsables de buscar la alternativa para poder salir adelante. Entonces, lo primero que me parece que el ser humano tiene que hacer frente a una situación crítica, llámese en el amor, llámese en lo económico, llámese en lo que tiene que ver con el futuro, es primero que nada aceptar la realidad. O sea, tanto usted como todos los oyentes que nos están escuchando tenemos, todos tenemos una determinada realidad. Aceptar la realidad no significa resignación, significa admitir que los hechos que me involucran en la vida son de una determinada manera. Y que si a mí no me gustan y quiero cambiarlos, necesito sí o sí iniciar un proceso de reingeniería personal en aquellas áreas donde yo puedo detectar que hay carencias o que tengo debilidades. Uh-huh. Entonces, aceptar la realidad significa sentarse realmente a tomar un café con uno y ser sincero, honesto, transparente, objetivo. Uh-huh. Y bueno, ¿qué es lo que me pasa? ¿Verdad? Detectar, en primer lugar, cuáles son aquellas áreas que nosotros notamos en las cuales no estamos bien. Uh-huh. Porque ¿qué es lo que sucede? No existe prácticamente ningún ser humano que sea 10 puntos en todas las áreas. Todos tenemos áreas en las cuales nos movemos con mucha soltura y otras áreas en las cuales realmente tenemos dificultades. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que reconocer, porque esas debilidades, con ese proceso de reingeniería personal que tiene mucho que ver con la autoestima, nos va a permitir convertir esas debilidades en nuevas fortalezas que nos van a servir como trampolines para poder avanzar en la vida. Uh-huh. Y yo creo que de la misma manera que cuando uno mira una carrera de automovilismo y ve que después de muchas vueltas o de un número X de vueltas, el auto entra a lo que se llama a boxes, donde hay todo un equipo que rápidamente lo revisa y le cambia las cubiertas y le revisa el encendido y le revisa el motor, nosotros debemos hacer lo mismo. Uh-huh. Es decir, el tránsito por la vida hoy en día es tan complejo que periódicamente tenemos que retraernos, ¿verdad? Y sentarnos a tomar ese café con nosotros mismos y evaluar, bueno, a ver, ¿qué va a pasar en los próximos 30 días? Ya hoy no sirve hacer un proyecto para 5 años porque fíjese que esto que estamos hablando hoy como una verdad, si tenemos la oportunidad dentro de 6 meses de tener una nueva entrevista, quizás parte de lo que ya hoy dijimos no sea verdad, porque el mundo gira alocadamente, cambia, ¿verdad? Aceleradamente. La tecnología hoy nos permite una cantidad de aportes que antes no teníamos. Y bueno, hay que acomodar el cuerpo y hay que ser lo suficientemente flexible como para poder adaptarse a una realidad tan cambiante. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar la alegría de vivir? Claro, lo primero es tener las necesidades básicas cubiertas, cosa que en estos países, tanto en Argentina como en Uruguay, a veces es extremadamente difícil. Porque yo no le puedo pedir a una persona que recupere su alegría de vivir y que aumente su espiritualidad cuando realmente no puede comer los 30 días del mes. Claro. Entonces tenemos que ser reales, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacerle ver a la persona que el tesoro y el capital más importante que nosotros tenemos es nuestra vida y nuestra salud, que es lo primero que tenemos que cuidar y que habitualmente no hacemos. Uh-huh. Porque en este libro, El impacto del estrés, yo pongo el ejemplo de que nuestro cuerpo nos acompaña en todas las exigencias a lo cual nosotros le sometemos. Porque es muy complaciente, pero anota cuidadosamente todos los excesos que cometemos. Y en determinado momento, cuando esos factores de agresión se suman y el organismo ya no puede, claudica bajo la forma de una enfermedad o, cuando no, con una muerte súbita. Uh-huh. Entonces tenemos que ser cuidadosos.
Walter, toma una palabra que recién nombró y la hilo con la palabra liderazgo, que también aparece bastante en su trabajo. Usted recién dijo de reingeniería, ¿no? Y liderazgo Sí. en la propia vida. Qué importante tomar conciencia de esta agencia personal en la cual uno puede realmente diseñar, digamos, la vida que está viviendo, y no es como solamente un sujeto que la vida lo va llevando por determinadas circunstancias. Claro, a mí me pasó en el proceso de ejercer la medicina y hacer muchas veces capacitaciones y asesorías en empresas, de tratar de aplicar conceptos que se manejan habitualmente en las empresas a la vida privada. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de liderazgo en una empresa, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una persona o de un directorio que son los que marcan los lineamientos hacia dónde se dirige la empresa. Y esa empresa tiene seguramente un departamento de recursos humanos, tiene un departamento económico, tiene un departamento de producción, pero si lo llevamos a la vida individual del ser humano, somos los líderes, porque somos nosotros los que decidimos hacia dónde queremos ir en la vida. Uh-huh. ¿Verdad? Con mayor dificultad o con menor dificultad, nos demora más tiempo o menos tiempo, pero nosotros decidimos qué es lo que queremos hacer cuando estamos eligiendo un determinado camino. Uh-huh. Pero la particularidad es que no tenemos distintos departamentos, somos a la vez los administradores de nuestra idea y de nuestro tiempo. De ahí el centro de liderazgo y administración de la vida humana. Y cuando uno ve palabras que antes uno decía, bueno, no, pero esto es solamente para un producto o para una empresa. Y a ver, ¿qué es la excelencia en definitiva? Es un proceso de mejora continua. Si yo puedo aplicar a mi estilo de vida un concepto de excelencia, tratando de mejorar algunos aspectos cotidianos para poder vivir mejor, evidentemente estoy avanzando. Uh-huh. Anticipación. Si yo soy capaz de visualizar a tiempo alguna de las cosas que me pueden suceder, evidentemente estoy ejerciendo una prevención. De la misma manera que hacemos en medicina preventiva con una vacuna, por ejemplo. Estamos evitando que una determinada enfermedad aparezca porque le estamos dando el antídoto, ¿verdad? Estamos dando los anticuerpos necesarios para poder defenderse frente a determinada enfermedad. ¿Por qué no lo podemos hacer en la vida también? Cuando muchas veces esperamos el derrumbe y nosotros veíamos que estábamos flojos, pero no, esperamos hasta caer al precipicio, con lo cual luego es mucho más difícil poder repuntar. Uh-huh. Y otro de los conceptos es la innovación. ¿Por qué nosotros, si nosotros tenemos o repetimos siempre el mismo procedimiento, siempre vamos a tener el mismo resultado? A ver, si yo voy al aeropuerto de Carrasco, Montevideo, y me tomo un avión de Aerolíneas Argentinas, siempre voy a terminar en Buenos Aires o, en la mejor de las circunstancias, en Córdoba, si es que hay un vuelo directo. Ahora, si yo quiero ir a Madrid, no me sirve ese avión de aerolíneas que llega a Uruguay. Capaz que el que sale de Seiza sí, pero el que sale de Uruguay no. O sea que si yo quiero ir de Montevideo a Madrid, tendré que tomar mi Iberia o tendré que tomar alguna línea europea que me traslade. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros no innovamos, si no cambiamos determinados procedimientos, nos seguiremos quejando de por vida de los malos resultados, porque siempre utilizamos el mismo esquema. Uh-huh. Entonces, ejercer el liderazgo de la vida significa definir qué es lo que queremos. Y mira, mi cuarto libro se llamó Un sueño posible, y cuando yo escribí ese libro, entrevisté a una docena de personas muy exitosas en distintas áreas, deportistas, industriales, comerciantes, profesores académicos, y a todos les hice la misma pregunta, que fue: ¿cuál fue el protocolo que usted utilizó para llegar a donde está hoy? Y curiosamente ninguno fue capaz de describirme un determinado protocolo, pero el denominador común de esas 12 personas era que todas sabían a dónde querían llegar. Uh-huh. Por eso, sentarse a tomar un café con uno mismo y definir qué es lo que quiero para mi vida de aquí en adelante es fundamental. Porque si yo sé lo que quiero para mi vida, obviamente que no va a ser una línea recta. Voy a tener obstáculos, voy a tener interferencias, pero tarde o temprano voy a llegar. Lo que no puede el ser humano hoy en día en el siglo XXI es deambular por la vida sin tener un proyecto, sin tener una meta, sin tener un objetivo claro de a dónde quiere llegar. Claro. Y Walter, usted después escribió otro libro que era Segundo café con uno mismo. Sí. Le quedaron cosas por decir. Porque Toma un café contigo mismo salió por primera vez en el 2003
Uruguay. Pues salió en el 2005 en España, después estuvo por América Latina. Claro, pasaron 15 años, 16 años, porque salió fines de noviembre del año pasado en Montevideo, y ahora salió en Colombia también. Me pareció que estaba bueno hacer una mirada retrospectiva. Desde aquella sugerencia de sentarse a tomar un café con uno mismo, a tomar este segundo café para evaluar cómo nos ha ido en esos 15 años, que es una buena porción de la vida, y definir cuáles pueden ser los pasos futuros, con una madurez diferente, porque ya no somos las mismas personas, a medida que el tiempo pasa nos vamos transformando, porque nuestros deseos y nuestras necesidades van siendo diferentes, por lo tanto, obviamente que es bueno sentarse a evaluar. Lo que a mí me parece es que hoy en día no podemos correr al ritmo de la humanidad, porque en definitiva nosotros somos los agentes en buena medida de lo que nos sucede. Entonces yo tengo que intentar sentarme, claro, yo ahora lo puedo hacer porque tengo un poco más de tiempo, porque me retiré de la actividad, por más que sigo escribiendo y dando conferencias, ya no tengo la parte clínica de hospital y de consultorio. Pero es muy bueno sentarse y tomar 10, 15 minutos para dialogar con uno mismo. Quizás nos miren con cara rara porque no es habitual. Por otro lado, también reconozco que es mucho más fácil sentarse a tomar un café con un amigo o con una amiga y conversar de distintos temas que sentarse uno mismo a mirarse en el espejo del alma y decir, bueno, a ver, ¿cómo me siento? ¿Qué me pasa? Y si tengo que llorar, lloro, y si tengo que gritar, grito, porque estoy conmigo. ¿No? Uno de los libros últimos también que yo escribí se llama El jardín de tu corazón, que es una sugerencia a crear un espacio virtual, ¿verdad? Que es justamente ese espacio para tomar el café con uno mismo y no tener máscaras, ¿verdad? Es decir, si nos vamos a angustiar y vamos a tener que llorar porque nos va mal, bueno, hagámoslo, detectemos qué es lo que nos pasa y veamos de qué manera lo podemos resolver. Buenísimo, Walter. La verdad que ha sido por demás interesante. Le agradezco mucho por estos minutos con citas de radio. Ay, la verdad que se nota que, que he tenido durante muchos años un programa de radio. Sí, la verdad que es un entrenamiento, 30 años, es un entrenamiento. Ahora lo tengo 3 veces por semana, antes durante 20 años fue 3 veces, todos los días, todas las mañanas. Bueno, más las presentaciones, más las conferencias. Lo que pasa es que la temática es tan rica. Claro, eso ayuda muchísimo es el ser humano a la fluidez. Sí. Claro, de la manera de hablar, porque es lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí, lo que te pasa al vecino, lo que pasa a tu primo. Es decir, estamos todos involucrados hoy en una carrera por una vida digna que cada vez está siendo más difícil para sí. Walter, y de todos esos años que tuvo en la radio, ¿hay alguna anécdota especial que se acuerde, que la tenga atesorada en su corazón? Bueno, sí, justamente esta de toma un café contigo mismo fue en la época de crisis. Un día me llamó una señora al terminar el programa, desesperada, y me dijo, bueno, mire, perdí el trabajo, yo soy jefa de familia, ¿qué puedo hacer? Una llamada telefónica, no sabía ni quién era, le pregunté la edad, era una señora de mediana edad, tenía 55, 56 años. Y se me ocurrió en ese momento, mire, ¿por qué no se sienta a tomar un café con usted mismo y no busca a ver qué capacidades puede tener usted para poner en juego hoy para salir adelante? Y yo le decía esto porque con esa edad es muy difícil reengancharse en una situación de dependencia laboral. El camino que quedaba era la independencia. Y 2 o 3 días después me llamó y me dijo, mire, tengo el café servido y no sé por dónde empezar. Entonces se me ocurrió en ese momento 4 preguntas que me acompañan hasta el día de hoy, que son fundamentales para que quien nos está escuchando las pueda anotar. Digo, señora, yo le voy a dar una sugerencia. Tome un lápiz y un papel y anote. Primera pregunta, ¿qué quiero para mi vida de aquí en adelante? ¿Por qué de aquí en adelante? Porque la vida tiene 3 tiempos, el pasado, el presente y el futuro. El pasado ya lo vivimos y no tiene arreglo, no tiene cambio. Podemos aprender del mismo, pero no podemos cambiar las situaciones que vivimos. O sea que la vida se juega en el presente y en el futuro. Entonces, trate de definir qué es lo que usted quisiera para su vida. Segunda pregunta, que es la imagen en espejo de la primera. ¿Qué es lo que no quiere para su vida? Y ahí seguramente van a aparecer todas las situaciones que la han lastimado, que la han herido, que quizás todavía han dejado heridas abiertas en el alma, pero que es importante que usted las tenga bien claras. Tercera pregunta,
¿Cuál es el precio que usted está dispuesta a pagar en cuanto a compromiso para lograr aquello que quiera? Es decir, una vez que me acerqué a aquello que quiero, ¿hasta dónde me juego por aquello que quiero? Y no me quedo en la mitad del camino. Y la cuarta pregunta, ¿qué necesita usted para sentirse bien? Entonces, ¿cuál es el común denominador de estas preguntas? Es que nadie, absolutamente nadie las puede contestar mejor que cada uno de nosotros. Nadie puede saber qué es lo que yo necesito para sentirme bien. Quizás podemos coincidir en muchas cosas, pero seguramente hay algunas que nos diferencian. En segundo lugar, luego de eso, cuando yo escribí el segundo libro, Toma un café contigo mismo, cuando fui a la editorial a entregarle el CD en aquel momento, el director de la editorial me preguntó, bueno, ¿cómo se va a llamar el libro? Le dije, Toma un café contigo mismo. Y yo vi que su expresión cambió mucho. Y me dice, ¿pero usted se imagina un libro en una vidriera de una librería con ese título? ¿Usted cree que alguien se va a acercar? Yo le digo, mire, en aquel momento los libros salían solo en Uruguay. Entonces le digo, mire, la gente que me escucha en la radio, yo creo que a esta altura son muchos, van a saber de qué estamos hablando. Entonces a las 2 horas me llamó y me dijo, ¿sabe una cosa? A mí no me gusta cambiarle el título a los autores. Por lo tanto, bajo su responsabilidad, yo se lo voy a publicar así, pero yo no le doy ninguna garantía. Y bueno, el libro salió así y hasta el día de hoy fue el libro más vendido. Tiene 16 ediciones en España, en América Latina tiene como 20 ediciones de todos los formatos, formato tradicional, en bolsillo, en ebook, de todas las formas, porque a mí me pareció que el título invitaba a la persona justamente a la reflexión. Entonces es una anécdota que realmente la recuerdo con mucho cariño, porque empezó con una situación conflictiva de una señora que estaba atravesando por una situación difícil y luego se convirtió en una anécdota cuando se convirtió en libro. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Walter, por estos minutos con Citas de Radio. La verdad que nos quedaríamos conversando mucho más tiempo que lo que la radio nos permite, pero ha sido un placer conocerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu invitación y bueno, estoy a tu disposición cuando se consideren necesario o prudente. Seguimos conversando porque el ser humano no agota su temática. Totalmente. Bueno, hasta siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Bueno, y así pasaba el médico cardiólogo uruguayo y escritor, y además ya es un hombre de medios, que tiene como misión ayudar a la gente a intentar vivir la mejor vida posible. Walter Dressel. ¿Te gustó esta conversación? Te esperamos todos los días en sofiaonline.com.ar.